Cada gema tiene sus características propias, sus constantes ópticas y físicas, su color y por supuesto sus inclusiones, también conocidas como características internas o impurezas, entre comillas. Dichas características son muy importantes en el trabajo de identificación, ya que con tan solo una pequeña lupa de bolsillo podemos diagnosticar la naturaleza de las gemas, así como imitaciones, síntesis y tratamientos. Al margen de la información en cuanto a la naturaleza de las gemas, las inclusiones encierran datos importantes sobre las condiciones de formación de sus hospedadores. Esta información se refiere a las condiciones geodinámicas que han soportado las gemas, siendo de utilidad no solo para el gemólogo, sino también para el geólogo y en determinados casos para biólogos, zoólogos y entomólogos. Por todas estas razones he decidido realizar una serie de películas que tratarán de dar una visión lo más amplia y general posible de las inclusiones. Antes de iniciar el recorrido por las gemas más importantes en joyería, esta primera película de la serie nos servirá para acercarnos más a las características internas, de una forma independiente, atendiendo a su naturaleza física y genética. Desde el punto de vista de la naturaleza física de las sustancias que pueden encontrarse en el interior de las gemas, podríamos decir que se dividen en sólidas, líquidas y gaseosas, correspondiendo a los tres estados de la materia. Sin embargo, debemos distinguir no solo el estado en el que se presentan, sino también la forma en la que aparecen. Por ello, distinguiremos entre estos tipos de inclusiones. Muchos minerales se forman a partir de sustancias en estado líquido. Este líquido puede ser agua, con elementos en suspensión o en disolución, o bien sólidos en estado líquido o semiplástico, es decir, una solución magmática. Esto trae consigo que una vez desarrollado el crecimiento, queden atrapados restos de líquidos que no han podido cristalizar totalmente. Dichos líquidos son una importante fuente de información del yacimiento, ya que suelen contener los mismos componentes que han caracterizado el crecimiento del mineral hospedador. Claro que al nivel en el que trabaja el gemólogo, poco podrá saber de la composición química de los líquidos encontrados en las gemas, puesto que necesitaría contar con medios mucho más sofisticados de lo que son las lupas o los microscopios estereoscópicos. Las gemas que con más frecuencia presentan estos restos líquidos son el corindón, el berilo, el topacio, la turmalina y el cuarzo. El líquido primario se caracteriza por ocupar siempre espacios bidimensionales y rellenar parcialmente un plano de cristalización, aunque en gemas como el cuarzo o la turmalina, el líquido primario cubre totalmente espacios muy pequeños, dando lugar a pequeños planos especulares que al incidir sobre ellos luz reflejada produce un intenso destello luminoso. Las cavidades rellenas de líquido primario reciben en el caso del corindón el nombre de huella digital o pluma. Cuando los líquidos penetran en cavidades dejadas por cristales que fueron reabsorbidos en épocas posteriores al crecimiento de la gema hospedadora, o bien en grietas producidas posteriormente, estamos hablando de líquidos en cavidades secundarias. Estas inclusiones, si son el resultado de la reabsorción de cristales, suelen estar muy definidos por estas cavidades y se acoplan al hueco dejado.
Las más habituales son las cavidades alargadas, dejadas por antiguos prismas o acículas y que han servido de habitáculo para líquidos que o bien se han derivado de una exsolución de cristales primitivos o bien son líquidos que en fases últimas del crecimiento se han introducido y no han podido cristalizar. Si los líquidos están ocupando fisuras o grietas, suelen extenderse en ellas, dando lugar a inclusiones irregulares, en algunos casos coloreadas con agentes oxidantes. Estas fisuras son aprovechadas muy frecuentemente para la inserción de elementos colorantes, con fines de mejorar el color de las gemas. En líneas generales, las inclusiones sólidas se reconocen por ocupar siempre espacios tridimensionales regulares. Esto es fácilmente comprobable sirviéndonos de la iluminación. Un cuerpo que ocupe un espacio bidimensional se ilumina todo por igual, no dando lugar a sombras y zonas iluminadas a un tiempo. Un sólido, al ser tridimensional, es difícil encontrar una posición que no provoque sombras ante la luz episcópica. Los restos sólidos encontrados como inclusiones son de gran utilidad para gemólogos y geólogos. Con ellos es más fácil determinar el origen de los minerales y otras sustancias, puesto que por medio del color y la forma son más fáciles de identificar que los líquidos. Dependiendo del estado de conservación cristalina, podremos hacer la siguiente clasificación. Estos sólidos se caracterizan por presentarse exteriormente en perfecto estado cristalino. Se distinguen fácilmente sus caras, aristas y vértices, lo cual nos facilita enormemente su identificación. Lo más frecuente es que los sólidos incluidos muestren un estado de conservación no muy bien definido, con algunas caras, vértices o aristas corroídas. En estos casos es difícil determinar con exactitud el sistema de cristalización. Tan solo podremos intuirlo en aquellos casos en que el grado de destrucción o corrosión no sea muy elevado y pueda ser reconstruido mentalmente. Este estado de conservación parcial se conoce como estado pseudoeuédrico. Cuando el grado de corrosión es tan elevado que no puede reconstruir el cristal, aunque existan algunas características de un estado cristalino externo anterior, decimos que el sólido está en estado aneuédrico. Muchos sólidos que encontraremos incluidos en las distintas gemas presentan formas amorfas o terrosas, es decir, sin apariencia clara de un estado cristalino externo anterior. En estos casos bastaría con identificar la inclusión como sólido. Cuando los sólidos incluidos crecen simultánea o posteriormente al hospedador, se ven obligados a ocupar espacios muy pequeños. Esto da lugar a inclusiones aciculares o en forma de aguja, cañas, fibras o placas. Las inclusiones aciculares más conocidas son las de rutilo. Son muy frecuentes en cuarzos, conindones y granates. Las cañas son prismas con muy poco espesor y deben su nombre más bien al aspecto similar a cañas de bambú que le confieren los planos de exfoliación. Las cañas de actinolita son características de las esmeraldas rusas. Las placas de mica se encuentran en muchas gemas y se trata de minerales muy planos, casi bidimensionales. Algunos minerales como la bisolita o la tremolita aparecen muy finos y se curvan dando un aspecto parecido al cabello. Durante el crecimiento de los minerales es posible que se produzcan cambios en la composición química de la solución madre. Esto puede provocar la aparición de huecos o cavidades en los que no ha habido materia prima suficiente para cubrir estos espacios. En otras ocasiones son las condiciones de presión y temperatura, o bien alguna de las dos, las que cambian en los yacimientos. El resultado de estos cambios se traduce frecuentemente en la creación de espacios libres, dejados por antiguas inclusiones o bien por el propio mineral hospedador. En cualquiera de los dos casos, estas cavidades o espacios libres pueden dar cabida a otras sustancias, tanto sólidas como líquidas o gaseosas.
A las gemas con un origen ligado a sustancias líquidas es normal que le queden restos de estos líquidos en el interior y en ellos se den cita a distintas sustancias. En la esmeralda colombiana, por ejemplo, encontramos inclusiones polifásicas formadas por agua, una burbuja de dióxido de carbono y un cristal de sal o bien de silvina. Dependiendo del número de componentes, las inclusiones polifásicas pueden ser bifásicas, 2 componentes, o trifásicas, con 3 componentes. En caso de existir más de 3 componentes, se denominan simplemente polifásicas. De este tipo de inclusiones, las más fáciles de identificar son las formadas por sustancias en distinto estado, es decir, por un líquido, un sólido o un gas. En el interior de las gemas es posible encontrar muestras de su proceso de crecimiento. El caso más conocido es el del zafiro azul. Esta variedad mineral del corindón es especialmente propensa a mostrar unas zonalidades de color muy marcadas, debidas a una irregular distribución del elemento cromóforo, y en muchos ejemplares dicha zonalidad forma ángulo de 120 o 60 grados, propio de su crecimiento hexagonal trigonal. El crecimiento cristalino se caracteriza por mantener un orden riguroso en las 3 direcciones del espacio, dando lugar a redes estructurales internas simétricamente ordenadas. Este crecimiento se desarrolla por planos y en línea recta. Con la ayuda de la lupa de 10 aumentos o de la lupa binocular no conseguiremos penetrar hasta el retículo cristalino, pero sí podremos ver en algunas gemas grupos de líneas muy finas que corresponden a dicho retículo. En el caso del zafiro azul esto se facilita mucho, ya que es normal que estas líneas aparezcan coloreadas. El corindón sintético, elaborado con el sistema de fusión a la llama o Bernoulli, se caracteriza por la disposición del material de forma circular. Esto lo veremos reflejado en las líneas de crecimiento, las cuales se mostrarán curvas. Las gemas orgánicas, como son las perlas naturales o cultivadas, también tienen marcas de crecimiento. Ambas sustancias se caracterizan por una disposición en capas concéntricas de una sustancia compleja, conocida como nácar.